Piali no Wampoyo, Wan Kenitoque. Buenas tardes, amigos, compañeros que hoy se integran al curso de la lengua Triqui. Mi nombre es Yarelia Nay Martínez Martínez y estoy muy contenta de que podamos iniciar este curso de Triqui que va a impartir el maestro Eladio López, a quien voy a presentar más adelante. Pero bueno, a nombre del maestro Victoriano de la Cruz Cruz, no nos pudo acompañar en esta sesión porque está en una actividad, pero me permito mandarles un saludo. Ay, perdón, mi cámara. Pues darles la bienvenida a este curso. Nos da mucho gusto que en este 2023, perdón, nos podamos integrar otra lengua a las que imparten en Yolitía. Estamos trabajando hasta el momento con la lengua maya, cachico. Bueno, ahora va a estar también triqui, ¿no? Y queremos integrar a otras lenguas, pero estamos precisamente en pláticas para que esto se pueda realizar. Uno de los objetivos de Yolitía es acercar a más personas a las lenguas de nuestro país, a las lenguas indoamericanas en general, para que pues de esa manera se puedan seguir transmitiendo. Nosotros sabemos que cada lengua tiene una riqueza y que es una forma de ver y de expresar el mundo. Nosotros queremos aprovechar las plataformas digitales para acercar a la población y que el lugar no Unidos, creo que tenemos un interés. Bueno, entonces para continuar voy a presentar al maestro Eladio, quien es el titular de este curso. Y bueno, vamos a leer un poco de su semblanza. Él es maestro lingüista y es en educación indígena. Su bueno, su posgrado lo hizo en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicologías Sociales y esas en Ciudad de México. Y la licenciatura la cursó a Jusco. Entre los que fue en Ciudad de México, el seminario Visibilización y Valoración de las Lenguas Originarias de México, de Copala, enfocado al ámbito de la salud, y una ponencia virtual que se llamó Tan complicado es escribir lengua. El caso de la lengua triqui de Copala en el Centro Universitario Comunal de la heroica ciudad de Tlaxico, Oaxaca. Y también dio una ponencia titulada La interacción entre dos lenguas en la enseñanza triqui en la Ciudad de México en la UNAM. Ha incursionado ampliamente en la enseñanza de la lengua y se integre. Se escucha un poco cortado, no sé si es el internet o... Me voy a cambiar. Sí, porque no se escucha muy bien, perdón. ¿Algo que quiera comentar para continuar, maestro? No escuché muy bien la última parte, se cortó, entonces no sé cuál fue la pregunta. Algo antes fuera. Sí, creo que anda mala señal, porque ya no te veo ni te escucho.
A ver, creo que ya me conecté al cambio. Le decía que sí, quería comentar algo antes de continuar con la clase. No, pues pues nada, pues darles la bienvenida a todos, a todas, y pues agradecerles por el interés que tienen en el curso de la lengua triqui. Y pues no sé si hay algo más que agregar, si no, pues para ir iniciando con la presentación. ¿O alguien tiene un comentario antes? No, si quiere puede proyectar. Ya le habilité la opción. Ok, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Esperemos que no haya problemas. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Sí. Sí. Ok, pues bueno, yo voy a dar el curso Triqui. Yo soy hablante de la lengua Triqui de Copala. Y bueno, yo más o menos ya he trabajado un poco con esta lengua en cuanto, eh, en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza. Y bueno, para iniciar, mm, los triquis se encuentran históricamente en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Según los datos, son aproximadamente 30,000 triquis en lo que se refiere a lo que es los hablantes de Copala. Y dentro de la población triqui existe la división geográfica. Entre esta división están los de Chicahuasla, Intuyoso y Copala, que eran como los tres regiones más importantes de habla en la región. Y, y justamente en estas tres poblaciones están las tres variantes lingüísticas, aunque actualmente se reconocen cuatro variantes, que se incluye lo que es el Santo Domingo, Santo Domingo del Estado, perdón, que es lo que se incluye ahorita en el catálogo. Pero lingüísticamente, pues podríamos decir que existen tres variantes de esta lengua. Y bueno, también podemos encontrar triquis en muchas partes de la República Mexicana, pues incluyendo lo que es en Oaxaca en sí, en la Ciudad de México, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Sonora, en Baja California y en varios estados, ¿no? E incluso en los Estados Unidos hay muchos migrantes que están trabajando allá. Entonces, pues vamos a encontrar triquis en todas partes, ¿no? Entonces, esto es como un dato que les quiero decir. Y también, en cuanto a lo que se refiere a la palabra triqui, todavía no se sabe por qué nos llaman así. No hay ningún dato que nos diga por qué nos llamamos así, y tampoco no hay un dato de cuál es nuestro origen, ¿no? Pero si nos basamos en el estudio lingüístico, pues sí somos de la familia otomangue, o sea, de las lenguas otomangues, que quiere decir que son lenguas tonales. Y pues bueno, pues estas son lenguas prehispánicas, ¿no? O sea, de hace muchos años, más o menos como de 3,000 años, si nos basamos en los datos lingüísticos. Y bueno, pues con el paso de tiempo, pues se van como creando nuevas lenguas, que en este caso, pues las lenguas más cercanas a nosotros son lengua mixteca y lengua cuicateca, ¿no? Entonces son esas tres lenguas que son de la misma familia lingüística. Entonces, por ahí podríamos decir que ahí está nuestro origen. Y bueno, en lo que se refiere a la autodenominación, es Xnano, que quiere decir lengua completa, ¿no? Así le decimos a nuestra lengua en la lengua, Xnano, ¿no? Que es lengua completa.
Y en lo que se refiere a la gente triqui, se le dice Sejan, que quiere decir los originarios, los nativos, ¿no? Entonces, eso significa Sejan. Eh, en cuanto, en cuanto a otras comunidades, pues, pues no hay como una autodenominación como tal, y entonces, pues en el triqui de Copala, pues se conocen así, ¿no? Y bueno, lo que les estaba diciendo, pues pues hay muchos triquis en varios estados de la República, y, y en donde principalmente hay más es en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Sonora, Baja California y San Luis Potosí. Entonces, podemos encontrar triquis en muchos lugares, ¿no? Otra de las características de la región, que también es cómo se reconocen entre sí dentro de la región, es a través de los huipiles. Los huipiles, generalmente, pues, tienen estos, figuras que podemos ver aquí. Aquí tenemos el de Copala, que podría ser un poquito más fino, el de Intuyuyoso, que también es un poco distinto, pero igual ahí van, ¿no? Y en cuanto al de Chicahuasla, pues sí tienen más diversidad en cuanto a las figuras y tienen mucho más franjas blancas que las rojas que el de Copala, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen. Y bueno, lo que les comentaba hace rato, lo del contexto social y político, pues es un poco complicado en la región, como, bueno, no sé si muchos conocen, pues tenemos una situación complicada, entonces en los años 70 pues ha habido mucho desplazamiento en esta región, por eso estamos como en varios estados, ¿no? Entonces, y seguimos con esto, ¿no? Seguimos con esto actualmente, esto pues tiene que ver más con cuestiones políticas y de organizaciones políticas y entonces pues es muy complicado, pero aún así pues aquí andamos los hablantes, ¿no? Y bueno, quiero hablarles un poco más sobre esta lengua. Lo que primero que debemos de considerar es que esta lengua es totalmente distinta al español, ¿no? Que es una lengua ajena al español que no comparte nada. Y como les decía también que esta es una lengua tonal que se parece mucho al chino, que tiene tonos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso de tonal? Pues quiere decir que si tú pronuncias una palabra de un tono diferente, tú le das un significado diferente a esa palabra, ¿no? Cualquier palabra, pues sí puede variar de tonos y varía también de significado. Y eso hace que el tono sea mucho más importante que las vocales en esta lengua. Entonces, es muy importante aprender los tonos, pero pues aquí vamos a ir despacio, despacio para aprender eso, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse tanto. Y también, obviamente, pues va a tener consonantes diferentes al español y también va a tener vocales diferentes. Bueno, va a tener 5 vocales normales, como así decirlo, y también va a tener 5 vocales nasales que ahorita vamos a ver con más detalle. Y generalmente el orden de una oración en la lengua es de verbo, sujeto, objeto, ¿no? No es como el español que es sujeto, verbo, objeto. Entonces, aquí una oración normalmente va a empezar con un verbo, ¿no? Y entonces también hay que considerar eso a la hora de querer aprender esta lengua. Y bueno, vamos a seguir avanzando. En lo que se refiere a las vocales, como les decía, tiene 5 vocales que comparte con el español y 5 vocales nasales. Las vocales nasales son vocales que generalmente se pueden pronunciar con la nariz, por eso se llaman nasal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuáles son las letras o las grafías que se usan. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos A, O, E, U, I, ¿no?
Entonces, aquí tenemos ana, yo, ye, shku, ki, ¿no? Entonces, ahí tenemos las 5 vocales normales. Y en lo que se refiere a vocales nasales, tenemos estos que son, bueno, aquí se escribe con una N enfrente de cada uno de esos vocales. Y por ejemplo, aquí dice G, ¿no? G, entonces se puede escuchar que es nasal. G, y la U, ¿no? Y aquí C, C. Y el otro es yo, ¿no? Y el otro es K, ¿no? Entonces, no sé si pueden escuchar esa pequeña diferencia entre las vocales nasales y las vocales normales. No sé si tienen alguna duda hasta aquí o le seguimos. Todo claro para mí, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. En este sistema consonántico, pues igual tenemos consonantes que comparte con el español, ¿no? Tenemos toda esta lista de consonantes que hay que diferenciar que son sonidos significativos en una lengua, ¿no? Entonces, también hay que saber que en cada lengua, pues, se escriben bueno, en diferente forma, ¿no? Como, por ejemplo, en español, lo que es el sonido B, se puede utilizar B grande y la B chica, ¿no? Y en el triqui, pues, solamente vamos a usar esta B, que es la V. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos, que es M, ¿no? Que es con la M, na, que es agua, to, que es leche, do, que es más, be, que es casa, co, que es hoja o hierba, gan, que es escarbar, y chi, que es hombre, so, que es él, lu, que es gato, ya, que es ceniza, ra, que es cabeza, cabeza de, y lápiz, bueno, la P se dice lápiz, que es un préstamo del español. La P en este caso no existe como tal en la lengua triqui, pero se usa en los préstamos del español, entonces por eso también lo puse acá. Y bueno, y tenemos 11 consonantes que son propios de la lengua, que esos son consonantes ya más complejos, más complicados para una persona que no es hablante de esta lengua. Y en este caso tenemos lo que le llaman glotal, que se pronuncia sobre todo con la glotis, que es parte de la garganta, es como una consonante cortada que cortas las palabras, ¿no? Por ejemplo, para decir 5 se dice ¿no? Cortas, ¿no? Y luego tenemos otra consonante que es una combinación como de TS, como por ejemplo decir sí, sí, que es seno. Y otro consonante un poco más compleja, que es la retrofleja, bueno, así se le llama lingüísticamente, que es que se pronuncia como cha, cha, como que si doblaras la lengua. Es un poco complicado, pero ahorita no se preocupen por eso, ¿no? Entonces decimos cha, ¿no? Y el otro consonante que es como el de inglés, como sh, ¿no? Como para decir sh, ¿no? Silencio, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo para decir ratón, decimos shtu, shtu, ¿no? Y la otra consonante que es un poquito más complicado también, que suena como ji, ji, o ji, ya, ¿no? Ji, ya. Entonces tiene un sonido distinto que no se compara con otras lenguas, ¿no? Y tenemos lo que también es otra retrofleja, que es shu, ¿no? Shu, como si estuvieras chiflando. Entonces, en este caso se dice shu, ¿no? Y la otra combinación es con con esta que escribo con KW, que es por ejemplo, cuando dices cue, ¿no? Cue. Entonces, ahí se escribe así, cue, ¿no? Y el otro es GW, que es wi,
wi, ¿no? Y la nd como es nda, nda, ¿no? Y el otro es ng, que es nga, nga. Y bueno, y la última consonante, que ese es un consonante medio exclusivo también, que solamente va a aparecer al final de la palabra, ¿no? Esta consonante nunca la vas a encontrar al principio o en medio de una palabra. Entonces siempre va a estar al final. Suena como una J del español, pero es un poco más suave, un poquito más sordo, por así decirlo. O sea, no se escucha mucho, pero ahí está, ¿no? Por ejemplo, para decir monte se dice ki, ki, ahí está, ¿no? Das como un pequeño soplido al final de la palabra. Entonces, aquí ya vimos como las consonantes y las vocales. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, Todo bien. muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a meternos con los tonos, que los tonos son los más complejos y complicados. En los estudios previos se ha dicho que en la lengua triqui de Copala existen 8 tonos, pero pues actualmente yo he estudiado, identificado estos 9 tonos, o sea que son 9 tonos los que yo propongo en mi trabajo de tesis, y entonces en esta tabla podemos ver estos tonos. Entonces, vamos a tener 4 tonos que le vamos a llamar tonos de nivel, que quiere decir que son tonos que no se mueven, es decir, que no van a subir ni van a bajar. Y también tenemos 5 tonos que le llaman tonos de contorno. Esos son tonos que se mueven, es decir, que van a subir o van a bajar, ¿no? Y bueno, y para entender un poco más o menos esta tabla, en el número 1 vamos a tener el tono más bajo, ¿no? Y el número más alto, que es el 5, vamos a tener el tono extra alto. Bueno, así se maneja en la lingüística, pero nosotros ahorita vamos a ver esto en la escritura. Y bueno, en el tono 1 tenemos el tono extra bajo, que por ejemplo se dice ne, que quiere decir desnudo. Y el tono 2, que es tono bajo, que se dice ne, ¿no? Y el tono 3, que es un tono medio, se dice ne, ¿no? Y el tono 4, que es un tono alto, se dice ne, ¿no? Entonces voy a repetir esto. Ne, 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 ¿no? No sé si alcanzan a escuchar las diferencias ahí, pero bueno, ahí están esos tonos. Entonces, los otros 5 tonos, que son tonos de contorno, por ejemplo, este tono 3-2 es una combinación de tono medio, tono bajo, ¿no? Entonces es un tono que baja, ¿no? Por ejemplo, para decir cuchillo, ne, ¿no? Y para decir un tono medio y extra bajo, se dice ne, que es un tono que baja más, ne, ¿no? Y luego tenemos un tono que sube, que en este caso es un tono 3-5, que quiere decir un tono medio, extra alto, o sea que empieza en medio y sube, ¿no? Entonces, aquí podemos decir shne, shne, ¿no? Ahí sube mucho, ¿no? Y luego tenemos el tono 3-4, que es un tono medio alto. Entonces tenemos shne, ¿no? Que igual es un tono que sube. Y por último tenemos el tono que es 1-3, que significa que es un tono muy bajo y sube hasta tono medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es ne, ¿no? Ne, ¿no? Entonces, voy a repetir estos, que es ne, ne, shne, shne, ne, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Ahí vamos bien, sí quedó más o menos claro. Sí, maestro. Muy bien, vamos a seguir. Y bueno, los tonos han sido como un tema polémico en cuanto a la escritura, porque pues son 9 tonos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos tonos? ¿Cómo los vamos a escribir en la lengua?
y si es necesario representar todas, ¿no? Y entonces hay como todavía una discusión. Esta es una propuesta todavía, aunque hay propuestas de escritura de las otras, de otros estudios que se han hecho. Y bueno, queremos hacerlo como un poco más práctico, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta es representar los tonos con acentos. En este caso tenemos un acento al revés y un acento normal, ¿no? Entonces, aquí la propuesta que todavía lo estamos, como, que es una propuesta piloto, como ponerlo a prueba si realmente es práctico para los hablantes. Esta propuesta usa prácticamente dos acentos, como les acabo de decir. Y bueno, lo que es el acento al revés va a representar el tono 1 y 2, que quiere decir que va a representar los tonos bajos, ¿no? Entonces, cuando no hay ningún acento en la vocal, quiere decir que es un tono medio, ¿no? Y los tonos altos se van a representar con acento normal, que se marca en español. Y bueno, y vamos a tener vocales dobles. Esas vocales dobles van a representar tonos de contorno, es decir, tonos que se mueven. Entonces, en estas 5 tonos de contorno se usan doble vocal. Entonces, por ejemplo, para 3, 5 y 3, 4 se usa doble vocal. Uno lleva acento y otro no, perdón. Y el otro que es 1, 3, obviamente la primera vocal que va a representar el tono bajo va a usar el tono al revés y el otro no va a usar tono. Y el otro que es 3, 1 es un tono medio y un tono bajo, y igual el acento va a ir en la última vocal. Y bueno, en cuanto a 3, 2, solamente se va a usar dos vocales, ¿no? Para representar esos tonos 3, 2, porque hasta donde se ha investigado, pues es el tono también más común, ¿no? En el habla, entonces es más práctico escribirlo con doble vocal. Entonces, esa es la propuesta que voy a manejar en este curso y bueno, entonces para que más o menos lo tengan ahí en cuenta. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Sí Todo queda bien. claro. Bien, Muy bien, gracias. muy bien. Y bueno, en resumen, este es el alfabeto que se va a usar en este curso, que aquí tenemos las 5 vocales normales y 5 vocales nasales. Aquí vamos a tener la lista de todos los consonantes y los tonos, ¿no? Entonces, estos son como los que se van a usar. Y bueno, este es como el resumen de la lengua, de lo que se ha venido trabajando. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. No, todo está bien. Bueno, pues ahora vamos a meternos con el curso. No sé si alguno de ustedes, tienen algún acercamiento con los hablantes, tienen algún familiar de los triquis, conocen a los triquis, ¿no? Este curso está dirigido para las personas que no hablan la lengua, obviamente, o que tienen, o que solamente comprenden algunas cosas, pero que no la hablan. En este curso, pues nos vamos a enfocar lo que es el nivel 1, que en este caso, pues vamos a tratar como de darles un acercamiento y las herramientas para que puedan, pues producir como oraciones así simples y que se puedan comunicar, ¿no? Entonces, en esta primera sesión, pues es como la presentación. Y lo que yo manejo, pues es el enfoque comunicativo. Voy a tratar de probarlo otra vez aquí, porque yo he trabajado de manera presencial estos cursos, pero pues tengo poca experiencia en cuanto a los cursos virtuales.
pero pues igual ustedes me van a decir si les queda bien, si se les hace entendible, y si no, pues vamos a ir cambiando porque pues aquí estamos como para aprender todos, ¿no? Entonces, em, yo creo que, bueno, no sé si tengan algún comentario ahorita, dudas, para ir comenzando. ¿No? Quizá más adelante vayan a ir surgiendo. Ajá. Sí, porque ahorita cuando vimos lo de los tonos y todo eso, Ujú. bueno, al menos Sí, para mí es algo nuevo, sí, que sí, sí. no, bueno, ya también cuando trabajamos tú un Sabi también vimos un poco esta parte, Ujú. pero, pero sigue siendo algo nuevo para mí porque todas las lenguas que yo conozco no están dentro de no tienen esta categoría, ¿no? A Sí, excepción del Tun Sabi. sí, es que Tunsabi pues es de la familia, entonces somos lenguas tonales, entonces ahí sí compartimos algunas cositas, ¿no? Y bueno, obviamente lo que es el náhuatl, el maya, todas esas lenguas que son del sur o de otras ramas, pues no tienen nada que ver con estas lenguas otomangues, ¿no? Entonces, pues va a ser un reto para todos, pero no pasa nada, pues aquí estamos para aprender. Y, y ¿qué más les quería decir? Creo que nada más eso. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar. Entonces, pues yo me voy a presentar, ¿no? Entonces quiero que pongan atención porque después se van a presentar ustedes, cada uno de ustedes en la lengua, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Kuna eladiuha, kuna eladiuha. Kuna eladiuha. Ajá. Kuna eladiuha. Ajá. Meda kuna soga. Kuna eladiuha. Meda kuna soga. Más o menos. A ver si entendí. Ajá. Na, Yareli, ha, Ajá. Kuna eladiuha. Meda kuna soga. Kuna eladiuha. Ajá. Eh, mm, Kabi yukuya. Kabi yukuya. Kabi yukuya. Ajá. Sí. Gaby, Kabi yukuya. Gaby, Yucuella, Kabi yukuya. Yukuya. Kabi yukuya. Ajá. Eh, ña tlalpana. Ña tlalpana. Ña tlalpan. Maca. Ña tlalpana. ya, Jalapa, ya. Tlalpan. Tlalpan. Ah, Ujú, ujú. Ah, ya es un maestro. Ya es un maestro. Ya es un maestro. Más o menos. Ya es un maestro. Otra vez, oñua. Kuna heladiuha. Kuna heladiuha. Kabi, kabi, kabi yukuya. Kabi yukuya. Ñare tlalpana. Ñare tlalpana. Ya es un maestro. Es un maestro. Maestro.
Ya es un maestro. Ujú. Más o menos. Se los vuelvo a repetir otra vez. Kunahela. Kunahela. Kabi yukueha. Kabi yukueha. Ñat lalpana. Ñat lalpana. Ya es un maestro. Ya es un maestro. Ajá. Más o menos. Otra vez. Kunahela. Kunahela. Kabi yukueha. Kabi yukueha. Ñare tlalpana. Ñare tlalpana. Ya es un maestro. Ujú. Sí, más o menos. Tenemos algo escrito. Sí, sí. Oh, Después, oh, sí. Lo que trato de hacer es como primero escuchen, más o menos vayan entendiendo cómo se dice y ya después vamos a verlo en escrito. ¿Sale? Ah, ¿quieren que lo repita una vez más o alguien quiere participar? Una vez más, estaría bien. Ok, vamos otra vez. Vamos. Kuna, eladiuha. Kuna, eladiuha. Kabi yupueha. Kabi yupueha. Kabi yupueha. Ñare tlalpana. Ñare tlalpana. Ñare tlalpana. Ya es un maestro. Ya es un maestro. Ajá. ¿Vamos bien? Sí, más o menos. Sí. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Jorge levantó la mano. A ver. Nkuda, Jorge Ja. Ujú, Nkabi, México Ja. No, México ya. ujú, Yare, México ya. ujú. Yasun, maestro. No escuché la última parte. Otra vez, por favor. Yasun, a ver, Ujú, maestro. ujú. Ajá. A ver, otra vez. Lo voy a repetir. Escuchen. Kuna, eladiuha. Kuna, eladiuha. Kabi yukueha. Kabi yukueha. Ñare tlalpana. Ñare tlalpana. Ujú. Ya es un maestro. Ya es un maestro. Más o menos. ¿Quién más quiere participar? A ver, yo, que a ver si le A ver. entiendo. Ujú. Una, Yareli Ajá. Ja, Ajá. Ucabi, Benito Juárez ya, Ujú, Uñare, Jalapa, ujú, ver, ya, ya es un estudiante. ujú, ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. A ver, Sara. Sí. Unkuna Saraha. Ujú, Unkapi México ha. No. ujú, Tepec ujú, ha. Uña, ujú, Uña Estado de México ha. ujú, Ya son su
Estudiante. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? No tengan miedo. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, vamos a repetirlo otra vez para que lo vayan practicando. Kuna, eladyuha. Kuna, eladyuha. Kabi yukuiha. Kabi yukuiha. Ñare tlalpanha. Ñare tlalpanha. Ya es un maestro. Ya es un maestro. Kuna, eladyuha. Kabi yukuiha. Ñare tlalpanha. Ya es un maestro. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguien más quiera participar? ¿No? Bueno, a ver, ahora más o menos ya supimos cómo dar nuestros datos básicos. Ahora vamos con las preguntas. Cómo preguntar al otro. Ajá. Entonces, empiezo otra vez. Kuna eladyuha. Kuna eladyuha. Meda kuna tsoga. Kuna eladyuha. Meda kuna tsoga. Más o menos. Kuna eladyuha. Meda kuna tsoga. Kabi yukuiha. Kabi yukuiha. Mere kabi tsoga. Mere kabi tsoga. Kabi yukuiha. Mere kabi tsoga. Ahí vamos. Ñare tlalpanha. Ñare tlalpanha. Mere ña tsoga. Mere ña tsoga. Mere ña tsoga. Ya es un maestra. Me es un ya sun tsoga. Ahí está más complicado, ¿verdad? Me es un ya sun tsoga. Otra vez. Kuna eladyuha. Meda kuna tsoga. Kuna eladyuha. Meda kuna tsoga. Kabi yukuiha. Kabi yukuiha. Mere kabi tsoga. Mere kabi tsoga. Ñare tlalpanha. Mere ña tsoga. Ahí vamos. Ñare tlalpanha. Mere ña tsoga. Ya es un maestro. Me es un ya sun soga. Me es un ya sun soga. ¿Sí? Ok. ¿Quién quiere participar? Yo nada más me perdí en la pregunta 2, que creo que no alcancé a escuchar bien. Que si me la puede repetir, por favor. Kabi yukuiha. Mere kabi tsoga. Mere kabi tsoga. ¿Sí? Más o menos. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Quiere preguntarme?
A ver si lo entendí. Ujú, A ver a usted. ujú, sí. Me da kuna soga. Ujú, kuna heladiha. Kuna heladiha. Me da kuna soga. Mere kabi soga. Ujú, kabi yukueha. Mere kabi soga. Mere kabi soga. Ujú, muy bien, muy bien. 3 es mere ña soga. Ujú, uña tlalpanha. Uña tlalpanha. Mere ña soga. Ujú, Mere ña soga. ajá, muy bien. La última. El otro es mere sun soga. A ver. Mere ya sun soga. Ah, Ujú, ujú. ah. A ver otra vez. Entonces, mere ya sun soga. Ujú. Ya es un maestro. Ya es un maestro. ¿Sí? ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Les voy a mandar lo que yo escribí, que sé que está mal escrito, pero igual les funciona. Sí, no te Sí, preocupes. Más al por- ratito les comparto. porque, Ujú, porque al menos a mí me sirvió más o menos escribir ujú, lo que yo ujú, pensé que estaba escuchando. ujú. Muy bien. Bien, bien. ¿Alguien más quiere participar? A ver, Jorge, levantó la mano. No sé, yo le pregunto a otro de mis compañeros. O, ajá, como gustes, o pregúntame a mí o a quién gustes. A ver, tal vez a Eric. A ver, Eri. Neda kuda soga. Ujú. A ver, si se escuchó. Le dijiste a Erin, ¿verdad? Sí, Ok, a ver, Erin. ¿Estás hablando conmigo? Sí, Oh, no sé qué digo. preguntó por tu nombre. Aaron. Ajá, me da con soga. Ujú. Kuna. No sé ¿Tengo que si. repetir eso? Ajá, kuna. Ok. Ujú, Ukana. ujú. Nombre. Aaron. Ujú, kuna, Erin, ¿no? Erin. Ukuna. Aaron. Ujú, muy bien. ¿eh? Otro. Mere kabi soga. Ujú, Erin. Todavía no sé. Ok. ¿Alguien más que quiera responder? Ucabi Benito Juárez ya. Ujú, bien. Siguiente pregunta. Mere ña soga. Mere ña. Ujú, a ver. Uñare Jalapa ver. Ujú, muy Mere bien. ya sun soga. Ajá. Uyasun estudian torum, ¿cómo era? ¿O estudiante? Ujú, estudiante. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar?
¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿qué les parece si tomamos un pequeño receso mientras van procesando este pequeño diálogo? Y que volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Está bien. Hola. 5, serían 5, 5, 4, ¿no? Ujú, Ok. 5, 4. Bien. Bueno, ahorita volvemos.